subsidio, ¿lo leíste vos el proyecto? No, vos le presentaste el subsidio, perdón. Estoy hablando con una senadora, no debería. Perdón, presidente, le pido disculpas. Le pido disculpas. Igual, senadora, no es una pregunta pertinente para funcionarios del Ministerio de Economía. Primero porque es un tratamiento, es un proyecto de ley presentado en esta Cámara que se tiene que discutir primero entre senadores y senadoras. Luego podemos pedirle opinión, si quiere, para el tratamiento del proyecto al ministro, que ya se la pedí, y la opinión es favorable. De hecho, hay en este momento, le estoy contestando, senadora. De hecho, en este momento hay un decreto que por todos conocidos, aplicado, donde casi 1.200.000 personas se anotaron que están por debajo de la línea de indigencia y van a cobrar en los últimos 2 meses de este año, haciendo un esfuerzo que no estaba en el presupuesto anterior porque ustedes no lo votaron, ¿no? Ustedes no, digamos, del otro lado de pasos perdidos, del otro lado de este salón azul, pero la Cámara de Diputados y Diputadas, su fuerza política senadora, nos dejó sin presupuesto nacional por segunda vez en la historia de la Argentina, Y yo, presidente, habiendo contestado la pregunta, creo yo, que no corresponde a funcionarios del Poder Ejecutivo cuando es una discusión del Poder Legislativo, porque además es un proyecto presentado no solo por mí, sino además firmado por muchos compañeros y compañeras de mi bancada, le diría que la enorme mayoría. El senador Mayans es el coautor de este proyecto, a quien le mandamos un cariño enorme si estuviera acá. Imagino la fuerza que tendría para poder contestar muchas cosas que yo he escuchado con una enorme paciencia y dándole la bienvenida, porque no lo hice, a los funcionarios de la cartera de Economía. Yo quiero hacer primero una serie de reflexiones y luego, presidente, le quiero pedir la lectura sobre un artículo en especial, que tengo sumo interés en ver cómo quedó. Pero la verdad es que yo estoy acostumbrada, ¿no? O sea, digo por si los funcionarios del Ministerio de Economía o la funcionaria del Ministerio de Economía no está acostumbrada, pero bueno, la oposición siempre genera problemas cuando gobierna, que luego quiere que nosotros resolvamos en el medio de una pandemia, de una guerra, pero además con la deuda más fenomenal que haya tomado la historia de la Argentina, una deuda que está, por supuesto, por mi gobierno, por el gobierno que represento, por el Poder Ejecutivo, judicializada, ¿no? Es una deuda que nosotros seguimos considerando ilegítima, seguimos considerando ilegal, y esto lo agrego yo, es una opinión personal, no está en la demanda. Yo creo que es una deuda criminal. ¿Criminal con quién? Con el pueblo argentino. Yo no voté el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sí firmé el dictamen en disidencia total, porque soy parte de este gobierno, pero no voté el acuerdo con el fondo, sí lo hizo la oposición. Que la verdad es que cuando generan los problemas que nos generaron a los argentinos y argentinas, ¿no? Uno dice, bueno, además de tener una pandemia, de tener una guerra, de tener la deuda más fenomenal que se haya tomado en la historia de la Argentina y del mundo, para ganar una elección que perdieron, y no lo digo yo, lo dice el expresidente del Banco Nación, el economista Melconian, que se lo confesó el propio Mauricio Macri. No son palabras mías, sino que estoy transmitiendo las palabras de un ministro de Economía, un exministro de Economía, no, un expresidente del Banco Nación, es un economista muy consultado por el espacio de Juntos por el Cambio, el espacio general de Juntos por el Cambio. La verdad es que tener también una oposición de estas características a mí me parece que nos hace difícil, ¿no? Entre todos y entre todas los argentinos y argentinas y las fuerzas políticas y además las instituciones del Estado, los 3 poderes del Estado, poder
tener esta hoja de ruta que no solo es el presupuesto nacional. El presupuesto nacional no es solamente la hoja de ruta económica de un país. No es solamente lo único que hace a una hoja de ruta en términos económicos de un país. También las decisiones cotidianas y las decisiones de la oposición también son una hoja de ruta de lo que ustedes también quieren. Y entonces cuando yo escucho, bueno, es un proyecto de ley, de presupuesto, de ajuste o no, yo digo, bueno, ¿qué? ¿Nos están corriendo por izquierda o quieren que sea tal cual como el libro que escribió Mauricio Macri, que están todos fascinados, sacándose fotos con la tapa de lo que va a hacer un gobierno supuesto de Juntos por el Cambio si vuelve a ganar? Eso es ajuste, ¿no? Acá explicaron muy bien los funcionarios qué son las reasignaciones de partidas. Dejen de decir que este es un presupuesto de ajuste porque no lo es. Ustedes saben lo que es el ajuste. Lo saben muy bien. Pero además ustedes que tuvieron una campaña de la cual no solo asumieron una sola promesa, sino que hicieron todo lo contrario de lo que prometieron, les pido por favor tengan un poco de autocrítica cuando van a hacer las reflexiones que hacen y las preguntas que hacen, sobre todo a los funcionarios que están tratando de arreglar los desaguisados que hicieron, porque no es que desde Néstor Kirchner hasta acá no pasó nada, pasaron ustedes. Pasaron los 4 años del macrismo y de eso se tienen que hacer cargo, porque nosotros nos estamos haciendo cargo. Entonces háganse cargo junto con nosotros de esos 4 años, pésimos 4 años, pero imborrables por el momento, del macrismo. Entonces, ¿qué quieren decirnos si hay ajuste o no hay ajuste? ¿Quieren preguntarlo porque si hay ajuste lo votan y si no hay ajuste no lo votan? ¿En qué lugar están al final? Están en el lugar de un expresidente que anuncia futuros ajustes si gana una supuesta presidencia, que todavía no se sabe cómo van a dirimir las internas, si a través de carpetazos o una interna, o porque son juegos que ustedes... La verdad que esta elegancia que han tenido los funcionarios del Ministerio de Economía, yo no la voy a reproducir, porque la verdad es que me cansé de escuchar cómo nos responsabilizan de cosas que han hecho ustedes, de cosas que han generado ustedes. Entonces se me termina la elegancia cuando escucho, bueno, ¿y cómo van a bajar las LELIQs? Un invento de ustedes. Hoy estamos en un enorme problema. Ayúdennos a salir de este desaguisado. Pero no nos chicaneen más. No nos chicaneen. Porque no es interesante escucharlos cómo nos chicanean y mucho menos haciendo preguntas que no son acordes para que responda sobre todo el Poder Ejecutivo Nacional y los funcionarios que están. Para terminar, presidente, le quiero, si tengo bien los datos o no tengo bien los datos, me lo dirá alguno de los secretarios de Economía. Pero entiendo yo, porque el senador Romero habló de un aumento, ya lo explicó uno de los secretarios, que tiene que ver con el cambio de categoría, de contratación, del personal, digamos, o de los trabajadores y trabajadoras, como nos gusta decir a nosotros y a nosotras las peronistas, digamos, y los peronistas, en el Estado Nacional. Pero entiendo yo que en el sector público nacional, la Administración Nacional, entre universidades nacionales, la Administración Nacional, el sistema financiero, empresas, sociedad del Estado y otros entes públicos, en el 2015, en diciembre del 2015, cuando terminamos el gobierno nosotros, teníamos 763.477 agentes del Estado. En diciembre del 2019... 758.527 y en el 2020 767.474, con lo cual no hubo grandes cambios. Lo que sí hubo grandes cambios, y para que quede claro también, es que lo que bajó es el PBI a casi la mitad. Eso, presidente, gracias.